Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. Hoy me topé con una reflexión que hice hace 2 años. En aquel momento no le puse título, hoy sí le puse título. Y la reflexión de hoy se llama Dolor que sana, dolor que sana. Y está basada en Proverbios capítulo 15, versículo 32. Cuando hemos estudiado el libro de Proverbios en el pasado, les he hablado, creo que estoy teniendo problemas con el internet, creo. Quizás me están escuchando entrecortado. Me dejan saber. Ah, Repite, por favor, la cita. sí, Proverbios 15:32. ¿Me la estás preguntando porque no la dije clara o porque se oyó entrecortado? Porque precisamente en ese pedacito fue que se oyó un poquito entrecortado y quería verificar Ok, que hiciera el... sí, eso es lo que quería verificar. Ok. Entonces decía que en Proverbios 15:32 conseguimos este versículo que si quisiera saber si alguien lo puede leer, algún voluntario o voluntaria. Juan Solano. Juan Solano, Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Yo les pregunto a ustedes, para los que quieran responder, ¿recuerdan alguna vez alguna disciplina o castigo que hayan recibido de sus padres? ¿Nos podrían compartir cuál fue la razón y cómo se sintieron? Yo sé que hay padres abusadores que su forma de disciplinar era violenta. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un castigo ejemplar, ya sea físico o de algún otro tipo, prohibición de algo. Pero me gustaría saber si ustedes alguna vez fueron disciplinados, quizás la razón, compartirla con nosotros, y cuál fue la reacción que ustedes tuvieron ante esa disciplina. Brevemente, ¿habrá alguien que quiera compartir con nosotros? Ekdamar. Ekdamar, a ver. Bueno, mi papá realmente muy pocas, es la única vez que recuerdo que mi papá nos pegó. Mi mamá realmente era quien ejercía la disciplina en mi casa y mi papá siempre terminaba diciendo, deje que llegue su mamá y su mamá le va a pegar, su mamá lo va a regañar. Pero un día mi papá nos dijo que tuviéramos cuidado porque habían muchas bolsas de cemento, porque él iba a hacer algo en la casa, no recuerdo qué. Y mis hermanos y yo decidimos jugar con agua, con una manguera. Entonces debíamos estar lejos de donde estaba el cemento. Pero en la diversión estábamos, qué sé yo, podíamos tener 8, 10 y 12 años. Nos pareció divertido y no nos dimos cuenta. Y cuando ya miramos, ya lo habíamos mojado. Y recuerdo que mi papá nos puso en fila, en orden de tamaño. Menos mal que en esa época yo era la más chiquita. Y nos puso en fila y nos dio en el orden de tamaño que teníamos. Mi hermano, por supuesto, era el mayor y fue quien recibió, pero él no, recuerdo que no lo hizo con gira. Él nos arregló, nos puso en orden. Ajá, ahora ya están por orden de tamaño, ahora les pego. Y así nos pegó. Recuerdo ese día. Muy bien. ¿Alguien más recuerda algún castigo, disciplina? Me interesa mucho saber qué pensó usted o qué ha pensado con el tiempo acerca de ese momento. Ah, yo pensé que nos tuvieron que haber dado más duro. Ok, O sea, de adulta creo que no nos dio lo suficientemente duro para las consecuencias porque nos los advirtió y no nos dio lo suficientemente duro. Yo a mis hijos le hubiera dado más por desobedecer. muy bien.
¿Alguien más? Bueno, pastor, Adelante, Juan. recuerdo que no me pasó a mí, pero a mi hermano menor. Ok, Ah, ah, él era casado. Ah, y yo iba con mi madre para la iglesia, pasando por el Parque Central de Alajuela, allá en Costa Rica. ok. Y mi hermano, que ahora es pastor retirado, Wow. tenía un cigarrillo en la boca. Y cuando mi madre lo vio, se fue directamente hacia él y de una bofetada le arrancó el cigarrillo de la boca. Wow. La, la reacción de mi hermano fue mirar hacia el suelo, sentirse totalmente avergonzado, no contestó, no dijo nada, pero me impactó muchísimo. No sé si él se acordará ahora que está retirado de pastor ya, pero fue muy interesante esa Y, experiencia. y era un hombre ya, ¿verdad? Sí, ya era casado, pero tenemos que comprender también el cambio de las épocas. No, no, estamos claros. Es que me encanta el ejemplo porque ya no estamos hablando de un niño. Estamos hablando de un hombre adulto, casado, que podía tomar sus propias decisiones y aún su madre lo estorbó en algo, pero la reacción de él fue de sumisión. A pesar de ser un hombre, a pesar de estar casado, no se rebeló contra la disciplina. Quizás entonces es un buen ejemplo de lo que dice el proverbio. El que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora, ¿habrá alguien aquí que habrá tenido algún tipo de disciplina que en el momento se ofuscó, se molestó, lo tomó con una actitud contraria? Porque el proverbio nos habla de la otra cara de la moneda. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hay gente que al ser disciplinada lo que hacen es más bien sentirse molestos con la disciplina. ¿Alguien conoce de algún caso? ¿Le habrá pasado algo así? Neide, Pastor, cuando yo tenía como 17 años, ok, en mi pueblo se practicaban mucho los toros coleados y mi ok, hermano andaba en un caballo y se cayó del caballo. Entonces vinieron a la casa corriendo a avisar que se había caído del caballo y mi papá estaba sentado en frente de la casa en un sillón y iba vistiéndose para salir, estaba listo para salir, el carro estaba afuera y yo le dije a mi papá corriendo que vamos a verlo, a ver qué le había pasado, pues porque yo me preocupé y mi papá sentado tranquilo y me dijo fue quien le dijo a él que él era jinete y mm, se quedó sentado. Y entonces le dije, entonces no vamos a ir. Yo le hablé feo a mi papá, le hablé mal y él se paró y me dio una cachetada. Y yo me molesté mucho, o sea, yo lo que hice fue voltear y me metí para la casa, pero me molesté porque yo dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me pega y por qué no le importa? Yo lo tomé como que a él no le importaba lo que había pasado. Y estaba muy molesta con mi papá por eso. claro, claro. Sí, evidentemente el castigo físico muchas veces deja cicatrices en nuestra vida porque no entendemos en el momento la razón. Como les dije, la reflexión de hoy se llama Dolor que sana y déjenme leerla para que sigamos conversando sobre el tema. Dice así, mi papá calzaba 43, 11 aquí en los Estados Unidos. Y durante mi infancia y adolescencia, en más de una ocasión, usó ese zapato de ese tamaño para corregirme. Fueron momentos que, siendo sincero, no disfruté en lo absoluto. Recuerdo claramente que mientras me sobaba en el lugar del impacto, pensaba, papá tiene razón. Hoy, a mis 56 años, eso fue hace 2 años y ahora tengo 58, no solo recuerdo esas correcciones, las agradezco profundamente. En su momento dolieron, pero con el tiempo entendí algo que marcó mi vida. El amor verdadero no excluye la disciplina.
El proverbio lo expresa con claridad. Quien desprecia la disciplina se perjudica a sí mismo, pero quien acepta la corrección crece en entendimiento. La disciplina no es un castigo sin propósito, es una herramienta de formación. Por eso quise hacer la aclaratoria que si bien es cierto muchos de nuestros padres no fueron sabios en su manera de disciplinar, ya sea porque usaban su lengua para ofendernos, o ya sea porque aplicaban el castigo físico inmisericorde, lleno de ira, lleno de rabia, y muchas veces con instrumentos de tortura en vez de disciplina, a pesar de esas deformaciones de la disciplina bien intencionada definitivamente es una herramienta de formación. Ahora, no todos reaccionan igual ante la disciplina. El necio desprecia la corrección de varias maneras. Primero, no aprende de la reprensión, es decir, se equivoca, come de las consecuencias de su error, pero no aprende de ese momento. Sigue tropezando una y otra vez en lo mismo. Segundo, minimiza el pecado, minimiza su desobediencia, le quita importancia a su error, considera que su falta no es lo suficientemente grave como para haber sido disciplinado, cree injusta la disciplina, incluso piensa que lo que está haciendo no debería de tener consecuencias. Tercero, endurece su corazón y en vez de corregirse y llamarse a capítulo, insiste en vivir de la misma manera e incluso peor. Y en el caso de Dios, en el caso de la disciplina divina, muchos, al igual que se enojaban con sus padres, cuando Dios los disciplina, se enojan con Dios, como si la disciplina de Dios fuese injusta en vez de humillarse y arrepentirse. Esa es la actitud del necio. Esa actitud no solo es peligrosa, sino que es destructiva. El texto del proverbio dice que quien desprecia la disciplina menosprecia su alma, es decir, se está haciendo daño a sí mismo sin darse cuenta. Pero, por el contrario, el sabio no va a disfrutar la corrección, pero la recibe. Se detiene, examina su vida, reconoce su error y, muy importante, se deja transformar. Esto lo podemos ver también claro en el Nuevo Testamento, cuando en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina de Dios no es señal de rechazo, más bien es señal de paternidad. Dios no disciplina para destruir, sino para formar. Ahí mismo en Hebreo dice que si no fuésemos disciplinados, seríamos bastardos, pero que porque somos hijos, somos disciplinados. En mi vida como hombre he fallado muchas veces. He ofendido al Señor y Él me ha tratado. Y en medio de ese proceso, entre lágrimas, he podido reconocer mi culpa y decir, Señor, tienes razón, perdóname. Este es el punto donde la disciplina cumple su propósito, cuando produce arrepentimiento, entendimiento y transformación. Nadie disfruta la disciplina en el momento, pero el resultado de la disciplina es vida, es dolor que sana. El problema no es ser disciplinado. El verdadero problema es cuando rechazamos la corrección. Porque el que desprecia la disciplina no solo está rechazando la reprensión, sino que si rechaza la disciplina de Dios, está despreciando la obra que Dios quiere hacer en su vida. Por eso, aunque duela, aprendamos a recibir la corrección de Dios con humildad. Porque detrás de cada acto disciplinario de Dios
hay un Padre que nos ama y que está formando en nosotros un corazón entendido. La disciplina de Dios es para formar nuestro corazón, para formar nuestro carácter. La disciplina que Dios ejecuta sobre nosotros, que somos ya hombres y mujeres hechos y derechos, debemos de recibirla de la manera adecuada, pero podemos cometer el error de enojarnos con Dios. Y el que hace o el que tiene ese tipo de actitud, el que no baja su cabeza, definitivamente se estará estrellando una y otra vez. Y lo que está demostrando es que no aprecia su alma, no entiende el valor de su alma, que es tan grande que Dios, aun cuando le ama, le disciplina, le golpea, le castiga para poderla salvar. ¿Qué opinan ustedes de lo que hemos reflexionado hoy, aunque ya estamos pasados de tiempo? Me gustaría escuchar a alguien. Davidson, pastor. Buenos días. Adelante, Devinson. Saludos. Este, bueno, la verdad que sí, este versículo nos insta, pues nos inspira. Ya que soy padre, a mí me disciplinaron mucho y en aquellos tiempos se hacían de la forma en que normalmente conocemos, ¿no? Con fuete, con palo, con correa, bueno, eso, pero algunas veces yo me he recordado, en estos días casualmente estaba recordando una anécdota que cuando estaba en la escuela yo era muy desobediente, no hacía caso. Y bueno, me mantenía mucho en la calle, pues, y mi abuela siempre me decía, mijo, en la calle no se aprende nada bueno, y cosas así, pues. Pero hubieron muchas cosas que mi abuela me instruyó bastante y también con golpes también. Y ella estando en el Evangelio, pues, y me decía, yo no lo hago porque quiero, sino para que tú aprendas, para que tú, y tal. Y me costó mucho aceptar esa disciplina, pues. Y me imagino que muchos también, ¿no? Pero bueno, le doy gracias a Dios porque estamos en sus caminos y estamos cada día comprendiendo muchas cosas que a lo mejor quizás nosotros, en nuestro pensamiento ligero, se nos escapan, pues. Gracias. Saludos a todos. Así es. Quiero terminar diciendo que en primera a los Corintios, cuando el apóstol Pablo está dando instrucciones acerca de la cena del Señor, él dice que nadie coma y beba indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el acto de la cena, de lo que simboliza la cena, juicio come y bebe para sí. Por causa de esa actitud, dice Pablo, muchos entre vosotros, se está refiriendo a creyentes, se está refiriendo a miembros de iglesia, muchos entre vosotros están enfermos y otros duermen, es decir, otros han muerto. Esto ha sido base para un principio teológico de que dentro de la iglesia el pecado recursivo en la vida de un creyente, aunque no deja de ser salvo, lo puede conducir a una muerte desde el punto de vista humano temprana, porque Dios lo castiga incluso con llevárselo con tal de preservar su alma. No tenemos tiempo para andar en ese tema, pero eso es lo que indica ese pasaje. Cuando no tratamos la disciplina del Señor, cuando no le damos a las cosas del Señor el peso y la seriedad y la importancia que tienen, Dios en su amor puede castigarnos. El castigo, la disciplina, no es contraria al amor. Por el contrario, está sustentada en el amor. Porque cuando Dios nos ama, no solamente nos cuida, nos protege, nos provee, nos sana, nos bendice, sino que cuando nos portamos mal, nos disciplina para que no nos terminemos de descarriar. Bien, hermanos, esa ha sido la reflexión de hoy, el dolor que sana. Los que deseen emprender ¿Puedo decir algo? ahorita, perdón, creo que Howard iba a decir algo. Sí, habla Howard. También cuando pienso de la disciplina, pienso de Juan capítulo 15,
en cuando Jesús describe que el Padre es el que quita las ramas. ah, yo siento que eso es una forma de disciplina, quitar algo tóxico de la vida de uno para poder dar más fruto. Es un dolor que puede sonar de mi entendimiento, de la manera que lo veo. Sí, lamentablemente no tenemos el tiempo para ahondar desde esa perspectiva, pero ciertamente eh, a veces la disciplina está también, como dices tú, para quitar áreas de nuestra vida o cosas de nuestra vida que nos están conduciendo a una vida pecaminosa y Dios a veces tiene que intervenir quitándonos cosas que nos están desviando. Muy bien, Howard, gracias. Bueno, los que quieran encender su cámara, voy a tomarles la fotico de todos los días. Sí, me gusta dejar este registro para la historia. En algún momento ya veremos cuál es el efecto de todo esto. Uno, dos y tres. Ya les tomé la foto. Pórtense bien. Que el Señor les bendiga. ¿No hay cumpleañeros hoy? ¿No hay cumpleañeros hoy? ¿Por aquí? Ok. Entonces, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Chao. Mañana. Bueno, hasta mañana. Chao.